Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a La Caja de Moneda. Este es el primer video en mi serie sobre la onza Troy mexicana y sus variedades, y vamos a cubrir cada uno de los 4 años en los que se acuñó. Estoy muy emocionado por esta serie, ya que es algo en lo que he estado trabajando y queriendo hacer desde hace bastante tiempo. En este video vamos a hablar sobre la onza original, la onza Troy de 1949. Pero antes de comenzar, tómate un segundo para suscribirte al canal y activar la campana para ser notificado de mis próximos videos. Bien, vamos a empezar. Hagamos un pequeño viaje al pasado, a una época antes de que existieran todas las monedas bullion que conocemos ahora. Antes que la onza Kookaburra australiana, la onza Panda de China, la Maple Leaf de Canadá, la Silver Eagle americana e incluso antes que la onza Libertad mexicana. De hecho, tenemos que regresarnos 33 años más para llegar a 1949, el nacimiento de la onza Troy mexicana. En otras palabras, la primera onza Troy moderna de plata respaldada por un gobierno ya cumplió 75 años. Incluso la onza Krugerrand de oro, que se considera como la primera moneda moderna de inversión en oro, no se acuñó hasta 18 años después de la onza Troy. Primero hablemos sobre el diseño de la onza. En el anverso tenemos la fecha, la inscripción Casa de Moneda de México y la marca de ceca. El principal elemento del diseño es la prensa de tornillo Bolton, la cual tiene una historia fascinante por sí misma que prometo cubrir en un video futuro, pero por ahora solo diré que aunque la máquina en sí es de origen británico, el hecho de que se haya utilizado en México y que posteriormente se haya inmortalizado en varias monedas y medallas, incluyendo las onzas Troy, la ha convertido en un símbolo icónico de la Casa de Moneda de México. Aparece por primera vez en 1936 junto con una máquina a vapor más moderna en las medallas conmemorativas del 400 aniversario de la Casa de Moneda. La prensa a vapor de junta articulada también tiene una rica historia que abarca varios países a lo largo de un siglo, la cual de nuevo exploraremos en un video futuro. El diseño de la prensa de volante probablemente se basó en esta fotografía tomada a principios de la década de 1930, unos cuantos años antes de la emisión de las medallas conmemorativas. Se dice que la prensa fue destruida poco después de que se tomara la fotografía. Las iniciales debajo de la prensa de volante son las del diseñador y grabador Manuel Luna Negrete, quien diseñó tanto esta cara de la medalla de 1936 como la onza Troy de 1949, por lo que tiene sentido que ambas compartan este diseño. El reverso de la onza Troy es interesante porque expresa el contenido de plata de 4 formas diferentes. Primero dice una onza Troy, que es de donde toma su nombre. De hecho, en México se conoce como la onza Troy para distinguirla de la onza Libertad. Hoy en día tomamos por hecho que una moneda bullion de plata pesa una onza Troy, pero recordemos que todas esas otras monedas de inversión de otros países que conocemos bien aún no existían. La onza Troy pesa más que la onza imperial y es la unidad estándar de medida para los metales preciosos. El término proviene de la ciudad de Troyes, Francia, y fue estandarizado como equivalente a 480 granos de cebada, que es el segundo peso que se muestra. 480 granos de plata pura. Las siguientes 2 medidas van de la mano y requieren algo de matemáticas, porque una onza Troy equivale a 31.1 gramos y como pueden ver la onza pesa 33.625 gramos, pero como tiene una ley de 0.925, si multiplicamos esos 2 números obtenemos exactamente una onza Troy de plata pura. Entonces, sí, aunque la onza Troy tiene una pureza del 92% de plata, debido a su tamaño y peso extra, en realidad contiene una onza Troy completa de plata. Y además, debido a su peso adicional, tiene un diámetro excepcionalmente grande de 41.5 milímetros con un canto estriado. El elemento principal del diseño en el reverso es una balanza, que a diferencia de las balanzas en monedas mexicanas anteriores representando la justicia, supongo que esta balanza fue elegida más por su uso práctico como símbolo de medida confiable y precisa. Es probable que el diseño se haya basado en esta balanza o una similar que actualmente se encuentra en el Museo Numismático Nacional, anteriormente la Casa de Moneda en el apartado, desde 1848 hasta 1992. Así que si lo piensan bien, casi todo lo que aparece en el reverso está relacionado con el peso y la pureza. Bueno, con la excepción de la estrella y la gráfila. Y eso nos lleva a una de las cosas que más me gustan de la onza Troy, el tema de su diseño.
Algunos de los temas de diseño de monedas más comunes son personas o figuras históricas, que generalmente son bustos o efigies, la naturaleza o fauna, símbolos culturales o nacionales, y finalmente lo que yo llamaría temas simbólicos y artísticos. Estos dos últimos grupos no solo son mis favoritos personales, sino que apostaría que si tuviéramos que recopilar los diseños de monedas más populares de todos los tiempos, la mayoría de ellos también encajarían en estas dos últimas categorías. La razón por la que prefiero temas culturales, nacionales y simbólicos es que representan artísticamente a la nación y su historia. En el caso de la onza Troy, el tema fue elegido no solo para representar de manera amplia al país, México, sino más específicamente para resaltar su prestigiosa institución con varios siglos de antigüedad, la Casa de Moneda. Ambos lados se complementan bien precisamente porque no son dos diseños sin relación entre sí en cada lado de la misma moneda. Y sí, la verdad estoy pensando en las American Silver Eagle. Son dos máquinas o aparatos que están estrechamente vinculados a la historia y la función de la Casa de Moneda y en un sentido más amplio representan las herramientas y procesos utilizados para producir la misma moneda en la que están grabados. Es una de las razones por las que me encantan las medallas originales de 1936. Entonces, aunque se utilizó tecnología más moderna para acuñar la onza Troy, el diseño de la prensa de tornillo representa la historia y longevidad de la Casa de Moneda, mientras que la balanza representa sus altos estándares de precisión en cuanto a peso y pureza. En otras palabras, es un diseño muy enfocado y creo que es interesante que de cierta manera el diseño es casi como un autorretrato, en el sentido de que una prensa acuñó esta onza Troy que presenta una prensa de acuñación. Es como una foto de una cámara o una pintura de un pincel. La onza Troy estaba en planes por lo menos desde 1947 y lo sabemos porque existen pruebas con acabado espejo, con giro de medalla y giro de moneda. Al final decidieron quedarse con el giro de medalla para la onza Troy del 49, que es muy interesante porque como veremos en el próximo video en esta serie, cambiaron a giro de moneda para las onzas Troy de 1978, 79 y 80. En cuanto al cuándo y el por qué se acuñaron estas piezas, en el boletín de noviembre de 1949 de The Numismatist, el Dr. Prado señala que estos tokens tipo monedas de 1949 fueron emitidos durante el mes de junio de 1949 por la Casa de Moneda de la Ciudad de México y tienen como objetivo dar publicidad a las instalaciones de la Casa de Moneda de México con el fin de obtener pedidos para futuras acuñaciones en México. Otra razón fue una forma fácil de disponer de la gran cantidad de lingotes que se guardaban en las bóvedas del gobierno. Continúa diciendo que originalmente se vendieron en lotes de 1000 unidades a un precio aproximado de 72 centavos cada una, pero individualmente se vendían en México y Nueva York por $1. Ahora, hay una teoría que he escuchado y leído varias veces, como en este artículo de CoinWorld, que dice que la onza fue introducida en 1949 y acuñada intermitentemente con esta fecha hasta que se usaron nuevas fechas en 1978, 79 y 80. Supongo que esa teoría proviene del hecho de que algunas monedas de oro mexicanas, como los 50 pesos centenarios, por ejemplo, que fueron acuñadas hasta 1947 con diferentes fechas, pero desde entonces se han emitido casi 4 millones de reacuñaciones, incluyendo entre 1949 y 1972 e incluso después de eso, todas acuñadas con la misma fecha de 1947. Así que tal vez se asumió que lo mismo fue cierto con las onzas Troy. Pero hasta la fecha no he encontrado documentación que respalde esa afirmación. Por el contrario, según este informe anual de 1950 de la Casa de Moneda de México, conocido como la Memoria de la Casa de Moneda, correspondiente al año fiscal anterior, podemos encontrar el tiraje total de las onzas Troy, así como cuántos troqueles de anverso y reverso se usaron. Según este documento, se acuñaron 1 millón de onzas utilizando 18 troqueles de anverso y 19 troqueles de reverso para un total de 37 troqueles diferentes, que volveremos a mencionar cuando hablemos de variedades. Creo que las matemáticas no cuadran aquí porque dice que hubo un poco más de 27,000 acuñaciones por par de troqueles, pero esa cifra se obtiene dividiendo 1 millón entre 37 troqueles. Pero como se requieren 2 troqueles para acuñar cada onza, necesitaríamos dividir 1 millón entre aproximadamente 19 pares de troqueles, lo que daría un total de 52,631 acuñaciones por par de troqueles.
Eso sigue siendo solo un aproximado porque eso no toma en cuenta la posibilidad de que un troquel se cambie antes que el otro, pero creo que podríamos sacar un aproximado de 50.000 acuñaciones por par de troqueles. Ahora vamos a hablar acerca de las variedades. Hasta la fecha ni NGC ni PCGS reconocen ninguna variedad de la onza Troy de 1949 y no conozco ninguna variedad publicada o documentada de ninguna otra fuente. Ahora, con solo 18 troqueles de anverso y 19 de reverso usados en la onza Troy y con un tiraje relativamente bajo, y además si consideramos el hecho de que todas se acuñaron en un lapso de aproximadamente un mes, tiene sentido de que no se hayan descubierto variedades. Pero tal vez eso esté a punto de cambiar. Les voy a mostrar algunas variedades que encontré en la onza Troy de 1949, pero si son variedades significativas o no, ya dependerá de ustedes decidirlo. Tuve un grupo relativamente pequeño de onzas para analizar, que incluyó 9 de mis propias onzas, imágenes de la onza de Scott Dahl, más las imágenes disponibles públicamente de las 3 onzas en el sitio web de PCGS, para un total de 13 onzas. Y aunque me apoyé de muchísimas fotos más de onzas en línea, para nada es una comparación exhaustiva, pero espero que lo que les estoy a punto de mostrar sea informativo de todos modos. Ahora, en esta serie de videos sobre las onzas Troy hay 3 categorías principales de variedades de las que vamos a hablar. Se las comparto aquí en orden de importancia o relevancia, que casualmente es el mismo orden de mis variedades favoritas a las menos favoritas. Primero tenemos las variedades de diseño, que son mis favoritas porque se trata de una diferencia en el diseño en sí. Ya sea intencionalmente diferente o no, el diseño final fue grabado con variaciones durante el proceso de preparación de los troqueles que resultó en una onza con un diseño ligeramente distinto. También disfruto mucho las sobrefechas y los double dies porque son errores, por decirlo de alguna manera, que técnicamente no debían ocurrir y sin embargo sucedieron. A su manera cuentan una historia y nos dan un vistazo al proceso de preparación de los troqueles. Suelen ser variedades bastante claras y objetivamente observables, lo cual me agrada. Luego tenemos las variedades de posición de la fecha o dígito, que son mis menos favoritas por varias razones. No son un error ni algo que no se esperaba que ocurriera. Son simplemente el resultado de grabar un dígito en una posición ligeramente diferente dentro de la fecha en comparación con otros troqueles del mismo año. El resultado es que algunos números pueden estar ligeramente más altos, más bajos o inclinados, por ejemplo, entonces se convierten en variedades más subjetivas que no me gustan tanto. Entonces, por esas razones, esta categoría de variedades es la menos interesante para mí. Bien, pues vamos a empezar por el anverso de la onza del 49 y aquí tengo varias imágenes, esta foto es la de Scott y van a ver que todas estas onzas del 49 son básicamente iguales. De hecho, si quito y pongo esta foto, cambia la luz, la iluminación un poco, las sombras, y a veces eso hace que se vea diferente, pero en sí no hay nada que cambia entre una onza y la otra. Ahora, la mayoría de las onzas de las que yo tengo y de las que he visto en línea son, vamos a ver las diferencias aquí en la fecha. Realmente no encontré ninguna diferencia en las inscripciones o en el diseño en sí. Nos vamos a enfocar aquí en el número 4. El número 9 sí varía un poco, pero no es algo significativo. Entonces el 4 sí vamos a ver un poquito de movimiento ahí. Y si aquí puse una rayita, no se preocupen, ahorita vamos a acercarnos un poco más. Pueden ver que el 4 está alineado con la gráfila, aquí el ángulo de la gráfila. Y si seguimos, pueden ver que hay diferentes ángulos. Este varía un poquito también. Les quería empezar así con la imagen completa para que vieran que no hay diferencia en otros lugares más que el 4. Ven ahí que el 4, también el segundo 9 se mueve un poco, pero realmente no hay gran diferencia ahí. Aquí es donde se ve la diferencia más notoria, más grande, entre esta y esa. Ahí vemos la diferencia entre esas dos. Ven la diferencia en la línea también. Entonces vamos a acercarnos un poquito más para ver esto un poquito más claro. Ya que estamos un poquito más cerca, podemos ver un poco mejor y ven que este 4, que es el 4 normal, diría yo, porque la gran mayoría de las piezas que he visto, incluso en línea, tienen este alineamiento, esta fecha. Y si tomáramos aquí el 4 y la bajáramos, entraría casi exactamente en este ángulo, este espacio de la gráfila. Caería justo ahí.
Y ahí pueden ver cómo está alineado ese 4. Ahora, si la regresamos un poquito acá, seguimos, vemos que sí varía el ángulo un poquito, y aquí en las fotos y acercándonos así, haciendo amplificación de la imagen, a veces estas diferencias se ven más grandes o más significativos que lo que realmente son. Pero se los estoy mostrando todos, no estoy diciendo que cada una de estas diferencias es una variedad en sí, nada más les estoy mostrando lo que encontré y al final voy a hacer un pequeño resumen de lo que encontramos. Entonces aquí hay otra diferencia, un poquito se mueve ahí el 4. Y por último, esta es la diferencia más notoria de las que yo vi. Y aquí ya vemos que el 4 ya no está alineado con esta ranurita aquí, ya caería encima de la gráfila. Entonces si la bajamos, caería ya encima, justo arriba. Entonces ahí sí se nota bastante la diferencia entre la primera, la normal, podríamos decir, que vendría siendo esta. Ahí ven una gran diferencia entre esos dos ángulos. Y ven que el resto de la fecha, el 19 y el 9, realmente no cambian tanto. El segundo 9 sí se mueve un poquito, pero realmente la diferencia más significativa es ahí el número 4. Otra forma de ver la diferencia es ver nada más el 4 sobre el otro 4. Entonces ven que el resto de la fecha realmente no cambia tanto, pero el 4 sí es una diferencia enorme. Y hablando de tipos de variedades, pues obviamente estas son diferencias en posición de la fecha, no son ni diferencias en el diseño, ni double dice, ni sobre fechas, son simplemente diferencias en el número 4, pero esta sí es una diferencia pues algo notoria. Ahora hay otra pieza que les quiero mostrar, y esta onza es una que encontré en el sitio de PCGS, no sé de quién sea, pero hay algo interesante aquí. Sí está un poquito más hacia la derecha el 4, pero eso no es lo interesante. Lo interesante aquí es que, si pueden ver ahí, hay lo que parece ser una sobrefecha 4 sobre 4. Vemos aquí posiblemente. Ahora, como no tengo esta pieza en mano y no sé de quién sea, y no he visto más piezas como esta, no sé si realmente se trate de una sobrefecha o es simplemente algo en la moneda que hace que parezca que es sobre fecha. Pero es muy interesante y sería interesante ver si ustedes tienen una onza como esta. Ahora, otra cosa interesante es cómo el 9 está mucho más lejos que la primera fecha que les mostré. Ahí pueden ver la diferencia. Ven que el 4 se mueve poquito, pero el 9 realmente es bastante lo que se mueve una vez más, indicando que sí es pues otra variedad. Pero lo más interesante para mí, más incluso que el 9, es si realmente esto se trata de un 4 sobre 4. Eso sería muy interesante. Ahora, sí les quiero mostrar algo que vi en esta imagen. Estaba batallando para alinearla con las otras imágenes y luego me di cuenta que aquí al lado pueden ver que se ve bastante del canto de la onza, y eso es porque PCGS inclinó la pieza, la levantó de este lado para que la luz pegara más de frente y se vieran aquí los colores bonitos, la pátina en esta pieza. Entonces les menciono eso porque una vez que la pieza está levantada o inclinada o en ángulo, es más difícil juzgar aquí los espacios y todo eso, porque la pieza ya está movida, por así decirlo. No es una foto completamente de frente, pero aún así es una pieza muy interesante y será interesante ver si salen más piezas con una sobrefecha 4 sobre 4. En cuanto al por qué vemos las diferencias en el 4 y en el 9 y no en los primeros dos dígitos 19, pues sin spoilear mucho de las variedades que siguen, vamos a ver muchas variedades que tengan que ver con los últimos dos dígitos en la fecha, ya sea 78, 79 y 80. Entonces tiene sentido que tengan que ver con estas fechas, porque si habían pensado continuar con esta serie, pues la fecha que sigue es 1950. Entonces es posible, y a lo mejor hasta probable, que hayan hecho la matriz con todo el diseño, las inscripciones y el 19, pero que hayan dejado los últimos dos dígitos, 49,
y esos los hayan puesto con punzón a mano, para que posteriormente pudieran continuar con esta serie con otras fechas. Es simplemente una posibilidad para explicar el por qué vemos las diferencias en el 4 y el 9. En el reverso tengo una vez más algunas imágenes que podemos ver. Esta es la de Scott, esta es la mía, y me voy a enfocar en esta área aquí, específicamente en el peso, 33.625, y en especial el segundo 3 que vemos aquí. Entonces vemos que este 3 tiene aquí como que una pequeña marca, una cachucha arriba del 3, y esta también la trae. Si seguimos, vemos un poquito de movimiento. De hecho, aquí vemos dos marcas, una arriba de cada dígito. Luego ahí vemos que los dos dígitos suben un poco, y aquí también hay un poquito de movimiento. Y si la comparamos con la primera imagen, pues ven ahí como posiblemente aquí había un 3 debajo que quitaron, o otro número. No entiendo por qué habría otro número, pero a menos de que alguien se haya equivocado. Pero vemos ahí que sí hay poquito movimiento ahí en los dígitos del número 3. Ahora, no entiendo el porqué de esta diferencia. No es como si fuera una fecha que iba a cambiar o algo así. Es simplemente el peso, y me imagino que el peso era estándar y continuaron de hecho con este mismo peso. Entonces realmente no me explico por qué hay diferencia ahí en esos dígitos. Sí las hay, pero para mí son diferencias que no son significativas. En lo personal, tengo un criterio un poco básico para determinar si una variedad es lo suficientemente significativa o importante como para ser reconocida y considerada como una variedad independiente. En mi opinión, las variedades deben ser razonablemente fáciles de identificar. Eso significa que una nueva variedad debe ser tanto única como claramente identificable. Preferiblemente lo suficientemente obvia para ser identificada a simple vista. Ahora, no me malinterpreten, utilizo mi lupa de joyero muy seguido, especialmente cuando busco variedades en monedas que tengo en mano. Pero el problema es que no siempre tenemos las monedas en mano. Por eso considero que una variedad es significativa cuando es lo suficientemente clara para ser identificada incluso sin una lupa. Y hay dos razones principales por las que creo que esto es importante. La primera es que si realmente quisiéramos, podríamos poner las monedas bajo un microscopio y potencialmente encontrar una gran cantidad de pequeñas diferencias entre una moneda o troquel y otro. Pero honestamente todas serían diferencias insignificantes y no valdrían la pena hacer una distinción entre ellas. He visto a personas hacer esto y puede ser algo agotador. Por eso debe haber un estándar con el cual podamos trazar una línea entre aquellas diferencias que son lo suficientemente significativas como para justificar su propia variedad y aquellas que no lo son. Si hay una diferencia lo suficientemente obvia como para ser notada sin amplificación, eso significa que puede ser más fácilmente identificada y diferenciada de otras variedades. La segunda razón es que, al igual que muchos de ustedes, la mayoría de lo que compro lo adquiero en línea. Así que ya sea comprando en una subasta en internet, un foro o en redes, lo único que tenemos son las fotos publicadas de la moneda que estamos comprando. Entonces, si una variedad es tan pequeña que no se nota ni siquiera en una foto de buena calidad, ¿cuál es el sentido? Si tienes que tener la moneda en mano para verla bajo amplificación, ¿dónde está la diversión en eso? Parte de lo que hace interesante a las variedades es que eres recompensado por notar algo que tal vez otros no notaron. Entonces, en mi opinión, el estándar para una variedad significativa es que deberíamos poder identificarla fácilmente a simple vista, o bien con una lupa si tenemos la pieza en mano, pero también deberíamos poder identificar la variedad simplemente con ver una foto clara o de buena calidad de la moneda en línea. Eso significa que la variedad debe ser lo suficientemente significativa como para ser identificable y única. ¿Hay excepciones, como por ejemplo para monedas muy pequeñas? Claro, pero en general esa es mi opinión al respecto. Entonces, en base a ese criterio, diría que hasta donde sé no hay diferencias significativas en el reverso, y en el anverso podemos ver una progresión, por así decirlo, en la posición del número 4. Pero sugiero que si hay que juzgar cuáles variedades son lo suficientemente significativas como para merecer su propia variedad, sería la que tiene la diferencia más marcada. Es bastante fácil de identificar por sí sola, incluso sin tener que compararla con la otra. No las llamaría fechas amplias y angostas porque las fechas en sí no se mueven tanto. Entonces algo más sencillo como 4 normal y 4 desplazado o 4 separado
podría funcionar mejor. En cuanto a la posible variedad 4/4 con el 9 amplio, tengo curiosidad por saber si uno de ustedes la tiene en su colección. Entonces díganme en los comentarios abajo cuáles de estas 3 variedades tienen. En cuanto al valor actual de las onzas Troy de 1949, puedo decir que la más barata que he encontrado me salió en $1,000, pero en promedio, dependiendo de la condición de la pieza, se pueden encontrar desde $1,200 hasta más de $2,000 sin certificar. Recuerden que cuando estas fueron emitidas hace más de 75 años, se vendían cada una por $1. Ahora, como dijo un usuario anónimo en Reddit, respeto que hayan tenido la previsión de no asignar un valor específico a estas onzas. Una onza de plata es una onza de plata. Me choca cómo en las American Silver Eagle están estampadas con $1. Entiendo que esto fue exigido por la ley cuando se acuñaron los dólares de plata, pero ya no tiene ningún sentido. La verdad es que concuerdo en que es ridículo que el valor nominal o facial de tantas monedas de inversión o bullion esté completamente desconectado de su valor real. Por eso estoy realmente orgulloso de que tanto las onzas Troy como las onzas Libertad no tienen un valor nominal. Valen lo que el mercado esté dispuesto a pagar por ellas, y en el caso de las Libertad no necesitan un valor simbólico asignado arbitrariamente para hacer las monedas. Son monedas de curso legal y su valor no está dictado como el de la moneda fiduciaria, ni necesitan un valor facial que de todos modos es una broma en otras piezas. Ahora, en cuanto a las onzas Troy, ¿qué son? ¿Son monedas, tokens, medallas, bullion? Pues podríamos decir que están en una categoría propia. Son onzas Troy, la primera moneda de inversión moderna de una onza Troy de plata acuñada y emitida por un gobierno. Bien, pues espero que hayan disfrutado este primer video en mi serie sobre las onzas Troy y sus variedades. Espero que haya sido informativo y quién sabe, tal vez este video conduzca al descubrimiento de más variedades en la onza Troy de 1949. Díganme en los comentarios abajo si ustedes tienen esta primera onza en su colección. Si son nuevos al canal, no se les olvide suscribirse y activar la campana, y si les gustó este video, déjenme un like y compártanlo con un amigo numismático. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.